Una niña de 14 años, obediente, alegre, llena de vida, fue encontrada muerta en su propia casa. La escena mostraba indicios de un hecho violento. El ventilador seguía girando. La mecedora aún se movía. Su celular había desaparecido. El asesino no dejó ni una sola pista, hasta que fue él quien llamó, desde el teléfono de la víctima, y pidió 10 millones de pesos para contar toda la verdad. Pero eso solo fue el comienzo de una verdad mucho más oscura. Yahaira Tobar vivía en el municipio de Agustín Codazzi, en el departamento de César, cuando el 18 de octubre de 1997 nació Valentina Mugno. Para ella fue un momento de felicidad. Sus otros hijos ya estaban grandes, y Valentina llegó como su compañerita. Graciela Caballero, madre de Valentina, recuerda con cariño la llegada de su tercera hija. Desde que nació, los demás decían, ¡ay, la negrita!, porque se parecía mucho a Graciela. Valentina era muy cercana a su padre, Giovanni Mugno, quien la describe como una niña muy querida y cariñosa con él. Nunca hubo una queja sobre su comportamiento, ni en el colegio, ni por parte de los vecinos. Sin embargo, su hermano Camilo Mugno recuerda que discutían constantemente, algo típico entre hermanos que crecen juntos. Peleaban por todo: la cama, el abanico, el control del televisor. Pero a pesar de las peleas, el cariño entre ellos era fuerte. Camilo la llamaba Estrellita, en tono de broma, como una loca que hay en copas, mientras que ella le decía Parejón. Valentina era muy querida en el colegio. Le encantaba bailar y tenía un talento natural para desenvolverse en la pista. Eso la hacía feliz. Uno de sus planes preferidos era ir al río Guatapurí con su familia, además de recibir visitas en su casa. Le gustaba compartir con sus amigas, quienes solían visitarla para hacer tareas en grupo. Su vida transcurrió entre Valledupar y Codazzi. Durante sus 14 años de vida, Graciela afirma que nunca se separó de ella. Incluso dormían juntas todas las noches, excepto la noche del viernes 11 de junio de 2011, cuando todo cambió. Graciela se enfermó de bronconeumonía y tuvo que viajar a Codazzi para recibir atención médica. Cuando salió del médico, ya era muy tarde para regresar a Valledupar. Giovanni, el padre, insistió en que Valentina no podía quedarse sola, así que Graciela la llamó alrededor de las 9 de la noche para pedirle que tomara un carro hacia Codazzi. 15 minutos después, llamaste de nuevo a tu mamá. No pudiste salir porque no había taxi. Ella, preocupada, te preguntó si te ibas a quedar sola. Le aseguraste que sí, que no pasaba nada por una noche. Le pediste que avisara a la vecina para que estuviera pendiente, y la tranquilizaste diciendo que no se preocupara. Estabas en una tienda cerca de tu casa, justo donde recargaste minutos al celular. Por eso, tu mamá te pidió que apenas llegaras a casa y te aseguraras bajo llave, la volvieras a llamar, y lo hiciste. Antes de colgar, le dijiste que no lavara nada, que tú lo harías al día siguiente. Le prometiste que llegarías temprano para encargarte de todo. Fueron tus últimas palabras con ella. Al día siguiente, tu hermano Camilo tuvo que saltar la pared del patio de la vecina para poder entrar a tu casa. Al lograrlo, encontró el abanico del techo encendido, la mecedora en movimiento y tus chanclas puestas, como siempre. Se dio cuenta de que el computador no estaba. Pensó que quizás lo habías llevado a casa de tu otro hermano. Pasó una hora en la casa. En ese momento, sintió ganas de ir al baño. Fue hacia la puerta. Intentó abrirla, pero estaba cerrada. Se agachó, miró por debajo y te vio. Vio tus piernas. Empezó a golpear la puerta con fuerza hasta que logró abrirla. Te encontró en un rincón del baño, con un trapo blanco atado, desangrada. Gritó pidiendo ayuda. La gente acudió de inmediato. Llamó a tu hermana mayor, Yahaira, y le contó lo que había pasado. Cuando le dijeron que te habías ahorcado, sintió que el mundo se le venía encima. No lo podía creer. Entró en crisis y no recuerda nada más. Rodrigo Restrepo, director seccional de Fiscalía en Cesar, confirmó que cuando el cuerpo técnico llegó al lugar, te encontraron en el baño, sentada, en posición sedente,
Era el mismo baño que aparecía en una fotografía que tú misma te habías tomado meses antes. Los investigadores encontraron que Valentina presentaba golpes brutales en el rostro y tenía toallas manchadas de sangre colocadas sobre su cuerpo. Alrededor de su cuello, un cable eléctrico estaba amarrado, pero no sujetado a ninguna estructura, lo que descartaba la posibilidad de que ella misma se hubiera causado la herida. La hipótesis principal apuntaba a un homicidio. Su familia no lograba comprender qué había pasado. No se les ocurría quién podría haber hecho algo así a una niña de 14 años que no tenía conflictos con nadie dentro de una familia considerada de bien. Surgió una teoría. El responsable se había llevado varios objetos de valor, entre ellos un computador portátil, el celular de Valentina, una cámara fotográfica, unos jeans y un suéter. Sin embargo, aunque faltaban objetos en la casa, los investigadores no creían que el móvil principal fuera el robo. La escena del crimen reflejaba una crueldad extrema. Valentina tenía una herida abierta en la cabeza, probablemente provocada por un golpe con un objeto contundente. Durante más de 2 horas, el equipo de criminalística recolectó pruebas para tratar de entender qué ocurrió exactamente, y si era posible, identificar el arma homicida. El desafío para los investigadores era enorme. El asesino no dejó huellas ni pistas en la escena. Incluso la hora del crimen no pudo determinarse con precisión. Sin embargo, se logró confirmar un dato importante. Valentina no fue víctima de violencia sexual. Camilo, su hermano, comenzó a hablar con los vecinos, pero ninguno había escuchado ruidos, gritos, ni nada fuera de lo común. No obstante, alguien mencionó haber visto una camioneta blanca, similar a una funeraria, rondando la zona. También se comentó que un hombre ingresó al inmueble, o al menos habló con Valentina mientras ella estaba sola en casa. La gran pregunta quedó en el aire. ¿Quién iba en esa camioneta blanca? ¿Fue esa persona quien le quitó la vida a Valentina? Durante 6 meses, ella había vivido en esa casa del barrio Villadariana, en Valledupar, hasta que alguien entró, a pesar de que la puerta estaba cerrada, con la única intención de matarla. Para su familia, el dolor fue desgarrador. Camilo, su hermano, lo describió como si le hubieran arrancado el corazón, como si su cuerpo estuviera vacío. En Valledupar, el asesinato de Valentina Mugno Caballero fue registrado por los periódicos regionales al día siguiente del crimen. La noticia no desapareció pronto. En cada rincón del Cesar se hablaba del caso. Todos se preguntaban quién estaba detrás de esa muerte. Una de las pocas pistas que manejaban tanto la familia como las autoridades era la declaración de algunos vecinos. Aseguraban que un hombre había llegado en un carro blanco a la casa de Valentina la noche del asesinato. La incertidumbre crecía. La familia no entendía cómo alguien pudo haber llegado y cometido un crimen tan atroz sin que nadie lo notara. Más tarde, mientras se encontraban aún en la casa, un joven se presentó pidiendo hablar. Dijo que había estado allí la noche anterior. Su nombre era Sergio David. Sergio confesó que había ido en el carro blanco, que había hablado con Valentina. Se había sentado un momento en el sofá con ella y luego se había marchado. La familia, sorprendida, confirmó que no lo conocían. Valentina nunca había hablado de él. Al revisar sus pertenencias, encontraron en una hoja de su cuaderno de biología un mensaje escrito: Sergio David y Valentina Mugno, lo que confirmaba que al menos se conocían. Al hablar con él, su actitud parecía sincera y mostraba una tristeza evidente. Las autoridades descartaron su implicación como autor del crimen, ya que su testimonio fue coherente, su presencia en la casa fue breve y no habría tenido tiempo de cometer el asesinato. Una vez más, los investigadores se quedaron sin sospechosos ni testigos presenciales, lo que hacía que esclarecer el caso fuera extremadamente difícil. Valentina fue despedida en el cementerio de Codazzi, en medio de un dolor profundo y muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo ocurrir un crimen tan impactante contra una menor de edad? ¿Y por qué? Después de las 9 noches del velorio, uno de sus hermanos marcó al número del celular que había sido robado junto con otras pertenencias de Valentina. El teléfono timbró. Sorprendido y asustado, avisó a su padre. El teléfono estaba encendido. La familia informó de inmediato a las autoridades. Poco después,
Al volver a llamar, no obtuvieron respuesta. Pasaron 2 días sin respuesta. La familia de Valentina no dejó de llamar al celular robado, esperando cualquier señal. Nadie contestaba. Solo se escuchaba el ruido de carros pasando, como si el teléfono estuviera en una calle concurrida. La línea quedaba abierta, pero del otro lado, silencio. Hasta que de pronto, llegó un mensaje. ¿Cuánto me das? Y te cuento todo. Quien lo enviaba pedía 10 millones de pesos a cambio de revelar quién había matado a Valentina. La familia decidió seguir el juego. Empezaron a enviar mensajes, tratando de ganar tiempo y mantener la comunicación. Respondieron que estaban interesados, pero no tenían esa cantidad. Le pidieron un descuento. Luego, Yajaira volvió a llamar. Esta vez, alguien contestó. Una voz lejana, disfrazada, que intentaba sonar como mujer, respondió. Lo primero que pidió fue que le recargaran el celular con pequeñas sumas. 10,000, 5,000, 3,000 pesos. La familia accedió, porque era la única pista que tenían. Durante las llamadas siguientes, la voz empezó a lanzar acusaciones extrañas y perturbadoras. Afirmó que Yajaira había querido prostituir a su hermana Valentina y que Sergio, el joven del carro blanco, era su cómplice. Según esa versión, Valentina se habría resistido y por eso la mataron. La acusación fue devastadora para Yajaira. Por un momento, incluso empezó a dudar de sí misma, abrumada por el dolor. Pero pronto reaccionó. Llevó las grabaciones directamente a la fiscalía. Afirmó con claridad que jamás hubiera hecho daño a Valentina. Los investigadores concluyeron que la voz no era la de una mujer, sino de un hombre que intentaba fingirla. Determinaron que la información era falsa, un intento de manipulación. Sin embargo, las llamadas no se detuvieron. En ellas, el desconocido comenzó a describir cómo supuestamente había sido el ataque a Valentina, pero sin revelar su identidad. Según relató el hombre que llamaba, tras cometer el crimen, volvió a la escena y manipuló el cuerpo de Valentina de forma perturbadora. Luego, afirmó haberla acomodado en el baño antes de marcharse. Antes de irse, aseguró haberla golpeado nuevamente en la cabeza para estar seguro de que no quedara con vida. Afirmó que usó un pico viejo que estaba en el patio de la casa. Ese pico, efectivamente, fue hallado en el lugar. Los detalles que ofrecía eran escalofriantes y precisos. Cada descripción, cada acción, coincidía con lo que los investigadores habían encontrado en la escena del crimen. Todo indicaba que el hombre que estaba llamando no era solo un extorsionista, sino posiblemente el autor material del asesinato. La policía comenzó entonces a rastrear el celular de Valentina. Determinaron con certeza que las llamadas provenían de Valledupar. Cada día, el mismo número se comunicaba negociando un precio por más información. De los 10 millones de pesos que exigía inicialmente, bajó a 5 millones y luego a cifras menores. Sin saberlo, todas las llamadas estaban siendo analizadas cuidadosamente por los investigadores. Notaron un patrón. Las llamadas siempre se hacían entre las 12 y las 2 de la tarde o después de las 6 de la tarde, es decir, durante horario de oficina. En las grabaciones, se escuchaba al fondo el sonido de una máquina, similar a las que se usan en carpinterías. Giovanni, el padre de Valentina, lo identificó de inmediato. Llevaba 35 años trabajando en una carpintería y reconocía perfectamente ese sonido. Ante esta pista, surgió la posibilidad de buscar entre las múltiples carpinterías de Valledupar. Sin embargo, sin una dirección específica o una descripción clara del sospechoso, la búsqueda era riesgosa y poco precisa. No sabían a quién se estaban enfrentando. Con la ayuda del gaula de la policía, decidieron ponerle una trampa al hombre del teléfono. Le ofrecieron 2 millones de pesos a cambio de la información definitiva y pactaron una cita. El operativo se montó con precisión. 4 miembros del equipo policial se ubicaron estratégicamente en las gradas. La cita exacta era en una esquina, justo donde está el semáforo. Sin embargo, el hombre del teléfono nunca apareció. A las 8 de la noche, envió un mensaje de texto en el que afirmaba que sí había pasado por el lugar, que los había visto, pero que no quiso acercarse. Simplemente pasó de largo. El operativo resultó fallido. Siguiendo las instrucciones de las autoridades,
La familia de Valentina decidió no contestar más llamadas y apagar el teléfono. Pero unas 2 horas después, ocurrió algo inesperado. Camila, amiga de Valentina en Facebook, cuya identidad fue protegida por seguridad, recibió una llamada del número de la víctima. De inmediato, se denunció el hecho a las autoridades. La recomendación fue clara: bloquear el número para evitar más contacto. Pero la familia decidió no hacerlo. Pensaban que mientras el hombre siguiera llamando, existía una posibilidad de obtener más información. Contrariando el consejo de la policía, idearon un nuevo plan. Camila no contestaría de forma defensiva. La próxima vez que llamara el hombre del teléfono, respondería con amabilidad. La estrategia funcionó. El hombre, sintiéndose en confianza, cambió de tono. Le dijo a Camila que no era una mala persona, que solo quería entregarle información y que no le haría daño. Detectó en ella una vulnerabilidad que creyó poder manipular. Le propuso una cita cerca de la glorieta de la Popa, en Valledupar. Lo que no sabía era que, al otro lado del teléfono, no solo escuchaba la madre de Camila. Toda su familia estaba presente, con el altavoz encendido. Tan pronto se concretó la cita, el 27 de julio de 2011, acudieron directamente a la policía para coordinar un nuevo operativo. Esta vez estaban más preparados. El despliegue fue discreto pero numeroso. Un agente disfrazado de mototaxista cuya moto supuestamente estaba averiada. Otro, actuando como vendedor de arepas. Un taxista rondaba la zona sin levantar sospechas. Había presencia encubierta por todas partes. La primera de Camila, que ya era mayor de edad, se hizo pasar por ella durante el operativo. El hombre del teléfono la llamaba constantemente para cambiar las coordenadas del encuentro. Le decía que pasaría en un taxi a recogerla, que subiera sin miedo, que no le pasaría nada. Hablaba de un paquete que tenía para entregarle y prometía dejarla en el mismo lugar después. Mientras eso ocurría, los investigadores intentaban identificar al autor de las llamadas. Todo apuntaba a que se trataba de alguien que se desplazaba en bicicleta. En cada instrucción dada a la joven, como cortar la llamada, se comprobaba que el sospechoso también lo hacía al mismo tiempo. Luego, cuando le decían que volviera a llamar, él también lo hacía de inmediato. Fue así como lograron identificarlo como la única persona en la zona que coincidía con los movimientos telefónicos. Entonces, sin lugar a dudas, lo señalaron como el sospechoso y procedieron a capturarlo. Al hacerlo, le encontraron el celular de Valentina. En un intento por eliminar evidencia, el sujeto logró sacar la tarjeta SIM del teléfono y se la tragó. Después de 1 mes y medio del asesinato de Valentina Mugno, fue capturado en Valledupar el hombre que tenía en su poder el celular que le había sido robado la noche de su muerte. La captura se realizó y el sujeto fue trasladado a la fiscalía, donde se logró su plena identificación: Víctor Alfonso Márquez López. Cuando los familiares de Valentina fueron informados de la detención, el nombre no les resultó familiar. Sin embargo, al ver su rostro, lo reconocieron de inmediato. Uno de ellos recordó haberlo visto el viernes anterior al crimen, parado en la esquina. Llegó en bicicleta, lo miró directamente a la cara y le sonrió. Como no era la persona que estaba esperando, no le prestó atención. Otro miembro de la familia recordó que Víctor había estado en la tienda del barrio, donde incluso le había ofrecido un helado a Valentina. Saludó a su vecina y también a la niña. Camilo, su hermano, afirmó haberlo visto el día en que los agentes del CTI estaban haciendo el levantamiento del cadáver. Ese dato que ofreció Camilo llamó la atención de los investigadores, quienes recordaron el viejo dicho de que el asesino siempre vuelve a la escena del crimen. Sin embargo, por sí solo, no era una prueba suficiente para vincularlo al homicidio. Durante el interrogatorio, los investigadores le preguntaron directamente a Víctor si tenía relación con la muerte de Valentina, qué sabía del caso y por qué había ingerido la tarjeta SIM del celular. Víctor no aceptó los cargos ni rindió declaración. Prefirió ejercer su derecho al silencio. El 29 de julio de 2011, Víctor Márquez fue judicializado por el delito de receptación y se le otorgó detención domiciliaria. Más tarde, las autoridades determinaron que vivía apenas a 2 cuadras de la casa de Valentina. Su hermana tenía una tienda donde se vendían minutos para celular,
el mismo lugar al que Valentina había acudido la noche de su muerte para recargar el suyo y llamar a su madre. Ese detalle llevó a los investigadores a considerar que pudo haber sido en ese momento cuando Víctor se dio cuenta de que Valentina estaba sola en casa y aprovechó esa circunstancia para entrar y cometer el crimen. Los investigadores estaban atentos a cada nueva información que pudiera ayudar a determinar si Víctor Alfonso Márquez López era o no el responsable del crimen de Valentina Mukno. Una fuente humana, considerada de alta credibilidad, informó a la familia de Valentina, quienes a su vez lo comunicaron a la Fiscalía y al CTI, sobre el paradero del computador portátil robado la noche del asesinato. Según la información, Víctor había llegado un día con el computador, ofreciéndoselo al hijo de una vecina, diciendo que un hombre de un estanco le había pedido ayuda para venderlo. Etelvina Quirós, vecina del barrio, terminó con el computador en sus manos. Afirmó que Víctor se lo vendió por 400,000 pesos. Su hijo, al recibir la oferta, le dijo que lo comprara. El equipo fue entregado envuelto en un suéter, otro objeto que había desaparecido de la casa de Valentina. Ese suéter, luego descartado en un solar, fue recuperado por los investigadores. Se convirtió en una nueva evidencia que fortalecía la posible responsabilidad de Víctor en el crimen. Etelvina confirmó que conocía a Víctor desde hacía tiempo. Era vecino y había ganado cierta confianza en la comunidad. Incluso trabajaba con su hijo en una ebanistería, una carpintería, tal como habían sospechado los investigadores desde un inicio. Las coincidencias se acumulaban. Víctor había intentado acercarse a Valentina semanas antes, estuvo presente en la escena del crimen y durante los operativos relacionados con el extorsionador anónimo. Además, vendió varios objetos robados de la casa la noche del asesinato. Un detalle crucial era que Valentina, la noche que llamó a su madre para decirle que se quedaría sola, lo hizo desde la tienda de un familiar de Víctor. Los investigadores sospechaban que él estaba allí en ese momento. A pesar de todas estas pruebas circunstanciales, ninguna era suficiente por sí sola para demostrar jurídicamente que Víctor era el autor material del asesinato. La captura de Víctor Márquez se volvió noticia regional, alcanzando incluso al departamento de La Guajira, específicamente al municipio de Maicao. Desde allí surgió una pista que podría ser clave para esclarecer definitivamente el caso. Dayana Calao García, otra persona afectada por Víctor, declaró que su vida se arruinó desde el momento en que lo conoció. Lo responsabilizó de todo lo que le pasó y expresó que, si pudiera regresar el tiempo, jamás habría permitido que él entrara en su vida. Dayana contó que el 19 de octubre de 2009, cuando tenía apenas 15 años, le pidió a Víctor Márquez, mototaxista y amigo de su familia, que la llevara a su casa después de haber realizado unos trabajos escolares en casa de unos compañeros. Eran las 7 de la noche. Víctor aceptó, pero le pidió hacer una parada antes para cobrar un dinero, desviándose del camino. Dayana no se opuso. Durante el trayecto, Víctor le pidió que se bajara de la moto porque supuestamente se le había dañado algo. Cuando ella se agachó para ayudarlo, él la agarró por el cabello y comenzó a golpearla violentamente. Dayana preguntó por qué la estaba atacando, pero no recibió ninguna respuesta. Luego perdió el conocimiento y cayó al suelo. Cuando despertó, tenía una mano atada y una cuerda al cuello. Como pudo, caminó 2 cuadras hasta pedir auxilio en una casa cercana. Desde allí, fue trasladada a un hospital, donde llegó su madre, Diana Méndez. Los médicos advirtieron que el pronóstico era grave. Los golpes habían comprometido su páncreas. Mientras Diana estaba junto a la camilla con un policía que tomaba la denuncia, recibió un mensaje de texto proveniente del celular de Dayana, que se había perdido esa misma noche. El mensaje decía: «Mami, no te preocupes por mí, que estoy bien», insinuando que Dayana se había ido con su novio. La intención era clara: en caso de que Dayana muriera, hacer parecer que su desaparición había sido voluntaria y desviar la culpa hacia otra persona. El caso fue tipificado como homicidio en grado de tentativa. Aunque Dayana no fue abusada sexualmente, sí fue brutalmente agredida, y todo indicaba que Víctor intentó matarla.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2009 y para noviembre ya existía una orden de captura contra él. Pero al enterarse de que Dayana había sobrevivido, Víctor huyó. Su familia también abandonó Maicao. La información recolectada por los investigadores indicaba que había salido del país, probablemente rumbo a Venezuela, tras saber que era buscado. Pasó 1 año y medio hasta que Dayana y su madre volvieron a tener noticias de él. Estando en su casa, se enteraron por los medios de la captura de Víctor Márquez en Valledupar, implicado en el caso de Valentina Mugno. Sin perder tiempo, viajaron hasta allí, a unas 4 horas de distancia, buscaron al fiscal encargado del caso y le contaron su historia. Al revisar el expediente del caso ocurrido en Maicao, los investigadores notaron que las circunstancias eran muy similares a las que rodearon la muerte de Valentina Mugno en Valledupar. Estas coincidencias fortalecieron la convicción de que el responsable del crimen era Víctor Alfonso Márquez López. Según los investigadores, en esta ocasión, Víctor habría actuado con mayor frialdad y premeditación. Para asegurarse de que Valentina no sobreviviera, después de asfixiarla, la golpeó en la cabeza con una herramienta pesada. La fiscalía concluyó que no existía ninguna red de explotación detrás del caso y también descartó por completo la participación de Yajaira o de cualquier miembro de la familia de Valentina. Todo apuntaba únicamente a Víctor Márquez, quien habría ingresado a la vivienda con la intención de robar y al encontrarse con Valentina sola, actuó movido por un impulso que ya había manifestado en otro caso anterior. Sin necesidad de un diagnóstico forense, los investigadores señalaron un patrón preocupante, una inclinación hacia comportamientos violentos, especialmente contra menores de edad. Víctor fue acusado formalmente por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Sin embargo, nunca aceptó los cargos ni ofreció declaración. El caso fue asignado al Juzgado Primero del Circuito de Conocimiento de Valledupar. El proceso judicial se extendió por 6 años, no por falta de pruebas, sino por constantes dilaciones. Según Rita Pérez, abogada de la familia de Valentina, el juicio se detenía cada vez que un abogado defensor renunciaba o solicitaba tiempo para familiarizarse con el expediente. Siempre había alguna excusa. En julio de 2017, se supo que la defensa planeaba solicitar la libertad de Víctor por vencimiento de términos. Ante eso, la fiscal 16 de Valledupar, Claudia Fuentes, asumió el liderazgo del caso y presionó para que se realizaran las audiencias pendientes, evitando así que el caso quedara impune. En menos de 15 días, se completaron 4 o 5 audiencias. Durante el juicio, la Fiscalía presentó como pruebas 131 mensajes de texto, 52 registros de llamadas, testimonios de personas que compraron los objetos robados y el testimonio clave de Dayana, la sobreviviente de un ataque con características similares. El material probatorio presentado fue suficiente para que la jueza primera del Circuito de Conocimiento de Valledupar, Rosario Villalobos, declarara a Víctor Alfonso Márquez López culpable de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Luego de la lectura del fallo, la jueza emitió condena: 537.5 meses de prisión, es decir, 44 años tras las rejas. Lo paradójico es que el caso de Dayana aún sigue abierto, debido a las demoras en las audiencias. Sin embargo, ella expresó que Dios le dio el propósito de sacar a la luz quién era realmente Víctor Márquez. Agradeció profundamente a la familia de Valentina por ayudar a identificarlo y hacer posible su captura. Para Dayana y para la familia de Valentina, Camila se convirtió en una heroína. Fue quien arriesgó su vida al colaborar con los investigadores y ayudó a evitar que otras jóvenes fueran víctimas. Gracias a su valentía, se detuvo el daño que Víctor podría haber seguido causando. ¿Qué opinas del valor que tuvo Camila? ¿Cómo crees que se puede proteger mejor a niñas y adolescentes de situaciones como esta? ¿Crees que hay más casos como este que nunca salen a la luz? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.